Actualízate para ir al ritmo del mundo de hoy. Cultura Mundis ofrece cursos, foros y talleres diseñados especialmente para ti, con un enfoque único en la experiencia, el aprendizaje y la igualdad. En Cultura Mundis creemos que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Nuestra comunidad está transformando vidas y desafiando límites. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio. Visítanos en www.culturamundis.com, porque aprender es vivir. Bueno, como se trata de Rafael Castillo Zapata, me puse unos quevedos. Una ocasión especial, ¿verdad, Rafa? Maestro Rafael Castillo Zapata. Entonces, que estaba tratando de organizar un poco cómo presentar a Rafael Castillo Zapata. Y a pesar de que él me ayudó, conseguí algo que me parece que es una de las mejores definiciones del currículum de Rafael Castillo Zapata. Dice así, está escrito por Alejandro Sebastiani Berlezza. No es tan fácil seguirle la pista a una trayectoria regida por múltiples intereses y actividades. Poemarios, ensayos, textos para catálogo, borradores de novelas y cuentos, entreverados con 25 años de docencia, las clases también son una forma de escritura en la Escuela de Letras de la Universidad Central y una larga trayectoria como investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos en torno a las vanguardias literarias de América Latina y sus componentes más anómalos. Si vamos a ponernos entonces un poco más organizados, podemos decir que nuestro querido invitado de hoy es escritor y artista visual. Ya dijimos que enseña teoría en la literatura en la Universidad Central de Venezuela. Conduce junto con Susana Benco, Álvaro Mate y Humberto Ortiz el programa radial Un Minuto con las Artes. Participó con Yolanda Pantin, Armando Rojas Guardia, Igor Barreto, Miguel Márquez y Alberto Márquez en la creación del Grupo Tráfico, un colectivo de poetas que sale a escena en la cultura venezolana con un manifiesto, año 81. A principios de los 90 fundó con Yolanda Pantin, Blanca Estreponi y Antonio López Ortiga la editorial Pequeña Venecia. Recientemente publicó con la editorial Oscar Totman eh, su poesía reunida y viene publicando sus diarios, sus estupendos diarios, y me perdonan la subjetivación, pero debo decirlo, de los cuales han visto la luz hasta ahora 4 volúmenes. Ha publicado varios libros de ensayo, investigación literaria, fenomenología del bolero, el semiólogo salvaje, la espiral incesante, Les Amis y sus herederos, entre otros, y ha participado en exposiciones colectivas como artista visual y en individuales como Pares Mínimos, Collage, Intervenciones, Collage à deux, La Poeteca, Cuerpos Congelados, Tentativas Alegóricas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Rafael, perdón, déjame ponerme serio. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. De verdad que para Poetizando es es un honor que una persona como tú, un querido amigo como tú, nos acompañe. Vale, un gran placer estar con ustedes y bueno, espero que tengamos una conversa nutritiva para todos los que se inscribieron y están conectados ahora. Los saludo a todos, queridos amigos que están afuera y los que están adentro y los que van a entrar cuando quieran. Bienvenidos todos. Estoy Ah, y seguro. está mi querida amiga Marina, que hace años que no la veo. A Marina Bueno, estos programas tienen
ese plus que puedes ver a gente que hacía años que no veías. Tú no viste que Marina entró y desde que entró está ahí que, epa, epa, epa. Bueno, ya la capturé. Está igualita, vale, qué maravilla. Por aquí, por aquí veo a mi querida amiga Magdalena Fernández, a mi Mira, querido amigo Miguel Génova, y bueno, una cantidad de personas que muchas no aparecen, pero veo sus nombres. Y bueno, todos sean bienvenidos. Rafa, vamos a empezar con la pregunta de rigor para luego hacerte dos preguntas muy puntuales y tienen que ser puntuales porque luego Ana María me va a regañar. Primero, la pregunta de rigor es, ¿qué es la poesía para Rafael Castillo Zapata? Caray, vaya, comenzamos facilito. Ajá. Eh, bueno, la poesía es una experiencia con el lenguaje, una experiencia del afecto y de la sensibilidad vinculada particularmente al lenguaje, a las imágenes verbales. No creo que tenga otra definición. Yo siempre he dicho que no hay poesía si no hay lenguaje. O sea, la poesía se funda en el trabajo con la lengua. Y si no es otra cosa. Bueno, ahí ya le dejaremos a Ana María, cuando tú una vez dijiste que el collage es quizás una forma de leer el mundo, entonces ahí hay una vinculación palabra-imagen, pero Ana María me dijo que ya se va a meter con eso y yo no puedo hablar de esto. Pero si quiero, hay varias preguntas, de verdad que como le comentábamos a Rafael antes de empezar este encuentro, que daría no para uno, sino para muchos. Yo quisiera, y especialmente para los que te van a escuchar, que no vivieron esos tiempos, creo que hay una pregunta obligatoria. Tú fuiste parte de uno de los momentos más importantes de la historia de la poesía, si podemos decir la palabra contemporánea o de los últimos años digamos, del siglo XX, en los tiempos de la formación de tráfico, la creación del manifiesto. Incluso pude, averiguando un poco sobre tu currículum, encontré alguien que decía que de hecho participaste también con el grupo literario Guaire. Yo quisiera un poco por las nuevas generaciones que están escuchando estos encuentros, de una forma muy sucinta, si tú pudieras contarnos en qué consistió Guaire, cómo fue ese encuentro tuyo con tráfico, eran contrarios los sistemas y a partir de esa experiencia tuya en esos momentos muy puntuales, cómo ubicarnos frente al panorama actual de la poesía en Venezuela. Bueno, cuento la historia. Una Bueno, vez, en realidad Guaire y Tráfico eran dos grupos distintos que buena parte de sus miembros habían tenido experiencias anteriores en el taller de Antonia Palacios Calicanto. Y tanto los poetas de Guaire, algunos, y los poetas de Tráfico, todos, habían tenido experiencia previa en el taller de Antonia y muchos de ellos se conocieron allí. Yo conocí más bien en la Escuela de Letras a Alberto Márquez, hermano de Miguel Márquez, que asistía a Calicanto. Y bueno, en una tarde conversando sobre mis poemas, él dijo que sería buena idea presentarme a su hermano y al resto de los poetas que coincidían con él en su casa, en la casa de Doña Berta en Los Caobos, donde este grupito de poetas, Yolanda Pantin, Armando Rojas Guardia, Igor Barreto y los hermanos Márquez se reunían. Y ahí fue la primera escena realmente donde yo mostré lo que escribía. Y bueno, fui como acogido con mucho entusiasmo por mis colegas que a partir de entonces se hicieron grandes amigos y ellos fueron los que me llevaron después a Calicanto. Ellos ya pertenecían al grupo y me llevaron
un poco como una especie de fenómeno para mostrar el tipo de poesía que ellos querían hacer, que era una poesía, como ustedes saben ya, de carácter conversacional, de carácter realista, digamos, con una eh, con la incorporación al poema de elementos de la historia concreta, con un lenguaje llano, en la medida de lo posible. Y los poemas que yo había presentado en ese pequeño grupito de jóvenes poetas calzaban en esa idea que ellos estaban haciendo de lo que debería ser una poesía más realista o más crítica o más impregnada por los traumatismos de la historia inmediata. Y bueno, fui llevado a Calicanto como un fenómeno para que leyera mis poemas. Y mis poemas, bueno, resultaron una especie de bomba terrorista que desconcertó a Antonia, fundamentalmente, la directora del taller, que era además la que los leía, y se quedó un poco conmocionada con ese tipo de poesía tampoco, ¿cómo lo podríamos llamar? Tampoco esencialista o trascendental o filosófica, una poesía muy suelta, muy narrativa, que lo que le interesaba era contar, contar acontecimientos, experiencias de una vida, y lo hacía a través de la palabra, de una palabra sonora, una palabra ritmada, y que era lo que le daba el carácter de poema a esos textos. Y bueno, a partir de entonces hubo no quiero decir ni dar la impresión de que fue mi presencia la que creó una ruptura, pero sí yo fui como el detonador para que ese pequeño grupo de poetas que querían hacer algo distinto a lo que se hacía en el taller de Antonia, hiciéramos grupo aparte, y entonces ahí aparece el grupo Tráfico. Y por otro lado, en ese mismo taller, Calicanto, estaban poetas como Rafael Arraiz Luca, Armando Coll, Leonardo Padrón, que por su cuenta también estaban como inquietos por hacer una poesía que ellos consideraban más apegada a lo urbano, a la realidad de la ciudad, y por su cuenta también hicieron vida aparte con un grupo que llamaron Guaire. Nosotros nos llamamos Tráfico. Éramos, por supuesto, muy cercanos. Yo participaba en las reuniones de Guaire. Mis amigos en Guaire eran también amigos de mis amigos en Tráfico. Algunos también estudiaban letras, como Leonardo, como Alberto Barrera Tisca, es decir, Armando Coll. Es decir, había un contexto de unidad, no había pugnacidad entre los dos grupos, y en algunos momentos sí podía confundirse la pertenencia de cada uno de nosotros a uno u otro grupo, sobre todo en mi caso, que me pasaba de un lado a otro con mucha comodidad. Esa es un poco la historia de los grupos. Ahora, fíjate qué interesante lo que estás mencionando. ¿Tú sientes que ese espíritu se mantiene en los nuevos poetas hoy en día, que ha variado la manera de enfrentar el movimiento poético en Venezuela? ¿Cómo ves tú el panorama actual? Bueno, yo creo que Tráfico ha sido responsable en cierta medida, bueno, por el manifiesto en buena medida, pero también por la práctica de sus poetas, porque una cosa, ya lo sabemos, son las ideas y las proposiciones programáticas de los movimientos, y otra cosa es la realidad concreta de los poemas, de la obra concreta. Y bueno, Tráfico ha dado por lo menos tres grandes poetas, tres grandísimos poetas que encauzaron su trabajo a partir de la experiencia grupal, como son Yolanda Pantin, Armando Guardia y Igor Barreto. Tres grandes poetas que se escapan de toda dimensión, que son grandes a nivel internacional, grandes poetas de la lengua. Y bueno, una de las evidencias de esa calidad y de esa fuerza está en las ediciones, la cantidad de ediciones que se han hecho en el exterior de la poesía de Pantin, de Barreto, sobre todo, y en menor medida, en el caso de Armando Rojas Guardia,
no porque su poesía no tenga la relevancia de los dos anteriores, sino porque ha tenido, digamos, las, las vicisitudes particulares de la vida de los libros y de la vida de los poetas, no son todas iguales. En cualquier caso, Tráfico produjo al menos tres excelentes poetas y al mismo tiempo abrió un campo de acción para la poesía del porvenir en los años 80. El conversacionalismo se había practicado en Venezuela de diversas maneras en los años 60, sobre todo si pensamos en poetas como Caupolicano Valles, ¿verdad? Que hizo ese magnífico libro que se llama a ver si me acuerdo su nombre ahora, el libro, Elegía para Guatimozín, mi padre, alias El Globo, que es un gran poema conversacional que se inscribe también en el contexto de lo que era la poesía conversacional latinoamericana del momento, como pensemos, por ejemplo, en José Emilio Pacheco, en Antonio Cisneros, en Juan Gelman, ¿verdad? En esa poesía que no se hacía en los años 60 ya, que sin embargo, después de la gran eclosión de la vanguardia de los 60 en Venezuela, declina esa efervescencia de implicación política del poema con la historia, con cuestiones inmediatas de la vida nacional y se va haciendo una poesía como un poco más retraída, más encerrada en la introspección o en el experimento con el lenguaje puro, que fue una de las cosas que Tráfico atacó o trató de reponer o de colocar en otra dimensión, incorporando al momento histórico, porque la poesía de los primeros años 80 era heredera directamente de lo que se había hecho en los talleres literarios, que se decía era una poesía que de alguna manera repetía unos patrones y se había vuelto como canzona, ¿verdad? Esa apuesta de una poesía ensimismada en sí misma, valga la redundancia, y bueno, abrirse a la realidad. Eso tiene a la distancia, ¿verdad? De eso hacen ya que 40 años, ¿sí? Exactamente. Éramos Poquito más. muchachitos, ¿Cómo? éramos muchachitos. Éramos unos carajitos, exactamente. Pero, y bueno, por eso, bueno, tampoco había gente que no era tan carajito en ese momento, pero había un espíritu de efervescencia, de ánimo de cambiar cosas en el espacio cultural de la ciudad. Y bueno, había ideólogos de ese movimiento que era el principal ideólogo de ese movimiento fue, y lo siguió siendo siempre, Armando Rojas Guardia. O sea, yo era el más, digamos, el más ingenuo, el menos preparado desde el punto de vista combativo o ideológico para representar los valores del movimiento de Tráfico y además de la redacción del manifiesto, que es un texto que escribieron a cuatro manos, fundamentalmente Rojas Guardia y Miguel Márquez. Y bueno, yo, digamos que mi poesía de manera no sé si emplear esta palabra, de manera providencial o oportuna, ¿verdad? Encajó en la poética que ellos estaban defendiendo. Y entonces, bueno, hubo ahí como un encuentro simpático entre lo que ellos ya habían pensado y lo que ellos estaban cocinando y la poesía que yo traía, que era una poesía hecha desde la experiencia personal de un muchacho que todavía no tenía grandes lecturas ni empezaba a conocer la realidad de la poesía latinoamericana contemporánea en la Escuela de Letras, precisamente. Rafa, fíjate, la otra pregunta que quería hacerte, y te agradezco esta primera exposición, tiene que ver con lo que mencionábamos al principio. El Rafael poeta, el Rafael artista plástico y el Rafael que escribe los diarios. Creo que es una experiencia fascinante
y muy difícil poder llevar los diarios y más en la forma que tú lo haces. El artista plástico, porque te metes con un área que no es nada fácil como es el collage. Y me llama la atención que alguien que te acompañó como en el periodo de Pequeña Venecia, como Blanca Streponi, también toma el camino del collage. Y el Rafael Poeta. Me gustaría un poco que nos pudieras contar cómo dialogan estos tres artistas. El Rafael Poeta, el artista plástico y el que escribe los diarios. ¿Están interrelacionados? ¿Son actividades paralelas? ¿Qué puedes decir de eso? Son vías para leerlas, las tres. No son paralelas, son para leerlas. Bueno, son vías que se entrecruzan seguramente. Yo no soy muy consciente de ellas. O sea, hay un ámbito de la experiencia creadora que no está determinado, lo saben todos ustedes, la mayoría de los que están aquí presentes, creadores, que no la domina ni la controla la voluntad. Es decir, aquí hay un elemento también de vocación. Ser vocado para algo no tiene que ver con la voluntad del que es vocado. Es algo que le ocurre, un llamado. Ahí viene la palabra vocación, vocar, abocarse, ¿verdad? Ser vocado. Y bueno, yo fui vocado a abocarme a estas experiencias creadoras. No lo decidí. Si la poesía me viene de mi madre, como digo yo en el primer poema de mi primer libro, mi poética nace en en el escenario de la casa familiar, de la casa materna. Yo no era una familia de grandes lectores ni de gran cultura, pero sí estaba la presencia de mi madre, que adoraba la poesía, que recitaba de memoria poemas de Darío y de Nervo, y que además cantaba boleros, escuchaba boleros, música popular, y mi oído y mi sensibilidad desde muy niños se crearon oyéndola a ella recitar a Amado Nervo o a Darío con Neray Reisig y escuchando boleros y bailar porque le gustaba mucho bailar. Es decir, mi poesía se alimenta de eso más que de libros. Y por lo tanto, mi primer libro es un libro muy espontáneo. Nadie me preguntó por mi primer libro, pero yo estoy hablando de él. Árbol que crece torcido, que es un poema que surgió sin yo calcularlo para nada. O sea, yo estaba en la escuela de letras. Yo había escrito poesía de muy niño, desde los 12 años, porque estaba fascinado siempre por el lenguaje, por las palabras. Y escribía unos poemas que eran puras invenciones lingüísticas, con palabras sacadas del diccionario, mientras más raras mejor. Pero yo no tenía ninguna intención ni ninguna conciencia de ser poeta, ni me lo planteé nunca. O sea, yo cuando salí de bachillerato, yo fui directo a la escuela de medicina. Me encantaba leer desde muy niño, pero yo no quería ser ni poeta, ni mucho menos profesor de literatura. Pero las circunstancias me llevaron a eso y resulta que esas circunstancias me condujeron a lo que iba a ser mi destino, que era lo que me esperaba, no ser médico, sino ser escritor y ser docente. Y esas son gracias, esos son regalos de la vida que no los decidí yo. Y lo mismo mi relación con las artes visuales, las artes plásticas. Desde muy niño también hice música, hice pintura, pinté óleos, todas unas cosas amateur, por supuesto. Yo sí fui a la escuela de música, a la Juan Manuel Olivares, y estudié música y teoría y solfeo y todas las cosas, pero tampoco iba a ser un concertista de piano porque era muy flojo para estudiar. Y bueno, finalmente todo me condujo a esa triple escena en la que me muevo todavía, que es la docencia por un lado, la escritura por el otro y la escritura visual por el otro, vamos a decirlo así.
hace tiempo que a mí no me viene la poesía, en el sentido de que yo no he vuelto a escribir poemas desde mucho tiempo. Claro, la vocación de la escritura pasa por otros territorios y yo no he dejado de escribir nunca, y uno de los escenarios donde ahora fluye la potencia de la vocación literaria es el diario literario, la escritura diaria, ¿verdad? Cotidiana, que tiene mucho que ver con mi eh, experiencia docente, porque son diarios que no son particularmente diarios de intimidad, aunque sí, ¿verdad? Pero están atravesados por toda la experiencia de mi trabajo con mis discípulos, porque los diarios son como el escenario donde yo, uno podría decir que es como el laboratorio donde yo experimento con lo que voy a producir en clase. ¿Sí? Mis lecturas, mis ideas sobre lo que deberíamos investigar juntos, todo eso ocurre en el diario, atravesado a veces por elementos de la vida cotidiana y la vida personal. Pero sobre todo son diarios de carácter literario, de carácter crítico, histórico, filosófico, si ustedes quieren, como una bitácora de lecturas. Y ustedes, los que lo han leído, saben que esa es la naturaleza de sus diarios. Por lo tanto, se podría decir que yo no he dejado de escribir, por eso no digo que soy poeta, digo que soy escritor, porque sí escribo, aunque ya no escribo poesía. eh, y bueno, quizás la poesía surge en otro lado, en otras formas de organización de la palabra, ¿no? Eso. Vale. Gracias, Rafa. Ya vamos a pasar la palabra a Edgar, pero acabas de darle respuesta a una pregunta que cada vez que yo te veo, que cuando te digo, ¿dónde es que nos conocimos tú y yo y no nos recordamos? Y ya me acordé dónde te conocí. ¿Dónde? En la escuela Juan Manuel Olivares. Ah, imagínate. Paleolítico inferior. Wow, wow, sí. Desde ahí es que nos conocemos. Qué bueno. Gracias. De verdad que muchas gracias por tus respuestas. Maestro Vidaurre, le cedo No, la palabra. aquí el maestro es el inefable y queridísimo Rafael. De hecho, en la primera parte de la respuesta me sentía en esas cátedras maravillosas que él hace en su programa de YouTube, que por cierto se lo recomiendo, extraordinario. Bueno, mi querido Rafa, bienvenido. Es al mismo tiempo un honor y un acto de humildad tuyo que estés aquí compartiendo con nosotros y con los invitados. Hace poco cumpliste el 13 de febrero 67 años y me da risa porque tú en la poética que habías cumplido 65 dices, acabo de cumplir 65, pero me siento como si tuviera 64, ¿no? Me imagino que ahora te sientes como si tuviera 66, ¿no? Correcto. Pero mira, hace 40 años más o menos que yo te conocí en la publicación en el bautizo de este maravilloso libro que lo compré en ese momento. Yo no te conocía, yo estaba paseando por la Galería de Arte Nacional y vi que estaba tu bautizo, entré y bueno, compré incluso el libro. Y eso hace la bicoca de 40 años, ¿no? O sea que ya todos estamos más maduros, ¿no? Como tú dices esa maravillosa entrevista que te hace Sebastiani, que cuando eras joven tenías las grandes emociones, pero ahora estás mucho más arremansado, ¿no? Mira, y no te sientas mal sobre lo de la medicina y la poesía. Pues, aquí está Ana María, que es médico y poeta. Bueno, yo, como te dije, te conocí con Árbol que crece torcido. Pues me imagino que por la edad todos estamos un poco más torcidos, pero es indudable que ese árbol torcido ha florecido a través de las estaciones múltiples veces, y a través de sus profusas enramadas, ha soltado unos frutos maravillosos del cual todos hemos probado y esperamos seguir probando. Yo categorizaría tu poesía con tres H, ¿no? Humildad, humor y hondura. Eh, Creo que esos tres calificativos
tal vez la marcan de una manera muy puntual porque tu poesía es mucho más. Y de hecho a mí me gusta ahondar en la pregunta de qué es para ti la poesía, ¿no? Y en esa misma entrevista con Alejandro Sebastiani, tú dices dos cosas que quisiera que de alguna manera ahondara, ¿no? Tú dices que la poesía ha sido tu vida, es un repaso de tu vida. Incluso dices que ha sido importante, conmocionante y traumática, ¿no? Esa vivencia, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿la poesía y la vida y el tránsito, la vivencia, es más o menos lo mismo? Y una segunda pregunta, que en esa misma entrevista extraordinaria tú dices que la poesía es una magnífica mentira, ¿no? Bueno, ya Platón lo había dicho en su diálogo de la República, ¿no? Decía que los poetas eran los cultivadores del germen de falsedades, que eran caretes de seriedad, que su actuar estaba lleno de encantamiento y seducción, y que su contenido y su expresión no eran verdad, y de hecho por eso los expulsa de la República, ¿no? Que por cierto, yo creo que Platón lo decía un poco irónicamente, ¿no? O sea, en la política, en la realidad política, esto no funcionaba. Y Gamoneda, Antonio Gamoneda, un día que estábamos en un ascensor con Ana María y estaba con Angelina, que era su esposa, él decía que que su poesía se le había dedicado a su chica. Y Gamoneda, al decir esto, la Angelina se volteó y dijo, los poetas mienten. Entonces, esas dos preguntas que te hago, ¿es la poesía tránsito, vida, vivencia y al mismo tiempo es una gran mentira, una magnífica mentira? Por supuesto que sí. Lo sigo planteando. Aristóteles decía que Homero nos había enseñado a mentir como es debido. Eh, la literatura es mentira, ¿verdad? Es decir, es una construcción sobre la realidad, en la realidad al mismo tiempo. Y claro que sí, bueno, toda creación y toda vida creadora está vinculada a la experiencia afectiva, sentimental, intelectual de el que la afronta, sea un poeta como sea un artista plástico, sea un bailarín, sea un artesano, porque también el artesano pone algo más de lo que la materia le ofrece y de lo que la utilidad o la función le exige cuando construye un objeto. Ahí también podemos encontrar ese plus de fascinación imaginaria o imaginativa, que es lo que le da a la obra de arte su carácter particular, ¿no? Digamos, los artistas solo somos artesanos en principio, somos artífices de un oficio se limita a darle forma a una materia. En el caso nuestro es la materia verbal, la palabra. Y la palabra como está impregnada de vivencia, porque la palabra no es neutra, la palabra no es abstracta, la palabra está impregnada de experiencia y utilizamos las palabras para designar los acontecimientos, las sensaciones, los sentimientos, lo que vemos, lo que padecemos. Por lo tanto, la poesía que trabaja con el lenguaje arrastra necesariamente la vida con ella. Por más abstracta que sea un poema, la vida está allí latiendo, aunque escondida. Eso se ve evidentísimo en el caso de la palabra. Quizás en otros medios expresivos no se vea con tanta claridad, porque digamos que uno en una sonata para piano eh, no necesariamente ves nada de la historia, oyes unas relaciones sonoras de tonalidades, de énfasis, de ritmo, etcétera, etcétera, y eso no transmite ninguna historia particular. En el caso de la palabra es inevitable que haya una historia porque las palabras están impregnadas de historia. Y bueno, la poesía siempre habla de una vida, sea la poesía que sea. Y bueno, la mía en particular hablaba mucho de mí mismo, sobre todo en ese primer libro, porque yo
necesité, no por una, digamos, algo así como una imposición de querer ser poeta, sino que por allí me salió a mí la posibilidad de realizar una necesidad existencial que creo que es común para todos los hombres, que es poner en claro su propia infancia. Un hombre llega a un momento en su vida que tiene que hacer esa relación con su pasado inmediato, con la infancia, ¿no? Creo que forma parte de la educación sentimental de todo hombre y de toda mujer, de todo ser humano, digamos, que pertenece a una cultura. Y bueno, eso fue lo que yo hice un poco espontáneamente y por eso quizá ese libro tiene ese carácter espontáneo, desinhibido, donde lo coloquial entra para destruir el canon de la bella expresión y atraviesa el discurso con elementos que son, digamos, absolutamente banales, si se quiere, de la vida corriente de cualquier persona de la época en la que yo viví, de los eslogan publicitarios, por ejemplo, cómo entran al poema y cómo se hace con eso poesía. Es un poco lo que Tráfico intentó poner en escena, que no había que emplear locuciones abstractas o rebuscadas elaboraciones barrocas para decir cosas intensas, que también la palabra más llana está cargada de potencia expresiva. Un poco por allí la cosa, ¿no? No sé si te respondo, pero digamos que vida y poesía están inseparablemente unidas, pues. No hay No, otra. muy bella tu respuesta, porque además he tomado nota de esa visión tan extraordinaria de la que hablas de la educación sensible, la educación sentimental, la educación emocional, ¿no? Eso, qué importante esa visión. No voy a decir ese concepto, sino esa visión, ¿no? Pero como dije al inicio, una maravilla que nos estés hablando de estas cosas. Un poeta como tú que hay que leer más, los invito. Toda tu poesía completa la tiene Baneco en descarga gratis. Me imagino que todos tus oyentes ahorita la deben tener, pero creo que hay que decirlo para que la gente te lea más. Poeta como tú, que además tiene obras reseñadas ni más ni menos que en la biblioteca virtual del Instituto Cervantes de España. Y por supuesto, el que quiera leer un poco ese aspecto musical de Rafael Castillo Zapata, si se lee la fenomenología del bolero, pues va a disfrutar muchísimo, ¿no? Pero indudablemente coincido contigo en que vida, poesía y ese tránsito, esas estaciones de tránsito, pues marcan un poco esa dinámica, ¿no? Y en tu caso, yo diría que hemos vivido en estos 40 años de tu trayectoria poética, por decir nada más que una de tus trayectorias, justamente ese desarrollo, ¿no? En tus primeros poemas había mucha verticalidad, ¿no? Los poemas eran verticales, en el caso del árbol que se torcido o en la estación de tránsito, mientras que tus poemarios posteriores, o casi todos, a excepción de Boris Grignac, como son Providence, Parte de Piedra, Mecánica Celeste, Cielo Interrumpido, son más bien en forma de prosa, o sea, te acostaste, te horizontalizaste, ¿no? Te arremansaste, como una vez me dijo Elisa de Schoen. Entonces, yo diría que aunque Ana María va a hablar absolutamente in extenso contigo del collage visual, yo creo que tu escritura, tu trayectoria literaria es un collage literario, o sea, tienes poesía, ensayo, diario. Dice Sebastián y con propiedad que tus clases también son literatura, ¿no? Y por supuesto tus prólogos, tus reseñas, tus críticas. Yo creo que la experiencia perpleja y los límites de la, eh, de la esencialidad de un venezolano en decadencia son ensayos imperdibles, ¿no?
Pero me acabo de enterar leyendo en profundidad la reseña que te hace, la entrevista que te hace Sebastián y que estás haciendo una novela. Entonces, quiero que me hables un poco de ese proyecto de la novela y además quería, a razón de tus extraordinarias conferencias que me perdí, pero que las estoy viendo por YouTube, sobre 100 años de surrealismo, de surrealismo, no, de realismo mágico. eh, Leí hace un tiempo una carta que te manda Igor, que la publica la Universidad Autónoma de México, y por eso me atrevo a nombrarla, y en donde se habla de pulsión utópica, ¿no? No esa pulsión de Ernest Bloch ni de Frederick Jameson, sino la pulsión de Lezama Lima, creo, ¿no? En donde se concibe la utopía no como un lugar geográfico idealizado, sino como una dimensión poética y espiritual que se manifiesta en la realidad a través de la imagen, ¿no? De la expresión. Háblanos de la novela y dime un poco, confiésanos aquí, qué tan, eh, qué tan utópico, esa pulsión utópica como concepto literario hace nido en la literatura de Rafael Castillo Zapata. Creo que están abusando de mi capacidad de síntesis. Déjame ver cómo hago. Bueno, una cosa y después la otra. Bueno, claro, fíjate que sí podemos integrar. Mi conferencia no fue sobre realismo mágico, fue sobre surrealismo. 100 años de surrealismo, es decir, celebrando los 100 años del manifiesto. Y obviamente el manifiesto surrealista se vincula con toda la experiencia de la vanguardia. Es una obviedad, pero es un fenómeno, un elemento característico de la vanguardia, esa necesidad de manifestarse. Y bueno, nosotros también, grupo de poetas de los años 80, teníamos necesidad de manifestarnos, hicimos un manifiesto. Es decir, no nos conformábamos con escribir nuestra poesía para nosotros, sino que queríamos activar algo en el espacio cultural inmediato al que pertenecíamos con nuestra poesía, no con otra cosa, sino con la herramienta que teníamos, que eran las palabras. Y de alguna manera, guardando las enormes distancias, eso es lo que pretendía Breton con el primer manifiesto del surrealismo, es decir, no un movimiento en pro de la poesía ni de la literatura, sino de la vida. La poesía puesta al servicio de una ampliación de las potencias de la vida del hombre. Por eso yo dije en la conferencia que el surrealismo es un humanismo. Lo que le importaba a Breton en principio era una operación utópica de emancipación del hombre en el contexto de la cultura burguesa occidental de la posguerra, ¿verdad? Y de alguna manera todos los movimientos de vanguardia han operado de esa manera, están respondiendo a una situación de crisis, ¿verdad? A una situación de malestar. Los muchachos parisinos de los años 19, 20 hasta el 24 respondían al trauma de la Primera Guerra Mundial, reaccionaban contra eso, no querían tener nada que ver con el mundo, con el sistema de valores que provocó ese desastre que fue la Primera Guerra Mundial y se distanciaban radicalmente a través de lo que hacían. Y por eso se crea un movimiento como el surrealismo que se va a embarcar después, poco después, con el proyecto revolucionario comunista, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay una pulsión utómica y de transformación de lo existente. Y esa es una energía que está allí, que nosotros, modestamente, los de tráfico, lo quisimos activar, pero no teníamos tampoco la fuerza ni quizás la voluntad para sostenerlo mucho más en el tiempo. Pero activamos esa ruptura. De todas maneras, hay que pensar que una vanguardia tiene como objetivo romper.
y desaparecer. Es un acto terrorista. Las vanguardias que se instalan, como el surrealismo, pierden su potencia subversiva. El primer manifiesto es una bomba, pero después, ¿qué hizo Breton? Convirtió el surrealismo en una sociedad secreta, en una sociedad hermética, donde había un dogma, donde él era el dueño y señor de la actividad surrealista y se traicionó a sí mismo como se traicionan todas las utopías, a final de cuentas. Bueno, esa es una larga discusión que tuvimos en el grupo, 10 años, creo que 10 años después, no más, porque eso fue como en 2011, 30 años después, tuvimos esa discusión en el grupo y una distanciamiento un poco fuerte entre algunos de los miembros del grupo y otros en relación con eso, porque yo defendía que esa pulsión utópica no se podía perder, que si no hay esa pulsión utópica y yo la ejerzo cotidianamente en mi salón de clases, inclusive en circunstancias como las que vivimos ahora, la pulsión utópica no la podemos perder. Necesidad de cambio, de transformación, de superación de nuestras lacras y de nuestros traumas. Y creo que la poesía está llamada a participar de esa acción. Y si no, se convierte en una cosa elitesca, una cosa para un cenáculo, para un grupito, o para el propio poeta que se autosatisface en su propio esplendor íntimo, que también es válido. Pero mi punto de vista es este que acabo de plantear. Y no sé si eso responde tu compleja pregunta. O más bien que una pregunta es tu provocación. No, al contrario, tu No, no capacidad fue de una pregunta, fue síntesis una ha provocación. sido más asombrosa, más asombrosa que mi pregunta. Mira, te dejo en manos de Ana María, que va a sacarle punta a esto y a otras cosas más. Y agradecido con tus respuestas, Rafa, que creo que nos han enriquecido como siempre a todos. Gracias. Bueno, Rafael, no tengas ninguna de esas expectativas grandiosas que te han puesto sobre mí, ni Johnny y Edgar. Nada que ver. Estoy más bien, mientras te escucho, bueno, primero, por supuesto que estoy encantada de que estés aquí con nosotros. Es siempre un placer extremo escucharte, ¿no? Me declaro tu alumna permanente, ¿no? Porque me encanta escucharte. Siempre das clases. Ay, también quisiera saludar a Marina, que me encantó verla por allí, a Marina Wexler. Bueno, a medida que te escucho, yo traigo algo medio revuelto en la cabeza, un poco batida, con preguntas para ti, que es muy difícil, ¿no? Y a medida que te escucho, pues van surgiendo otras cosas, ¿no? Van apareciendo otras ideas, ¿no? Fíjate que una de las cosas que lo último que mencionaste se me apareció con más contundencia, que es el tema de las vanguardias, ¿no? El tema de las vanguardias. Este libro que tú me regalaste hace un tiempo es uno de los libros más leídos por mí, Los cuerpos, imagínate este título, Cuerpos constelados, tentativas alegóricas sobre el collage. Esto es una maravilla, yo lo tengo más que subrayado, escrito por los márgenes. Eh, para mí es tan importante este libro como la espiritualidad en el arte de Kandinsky. Fíjate a qué nivel te pongo. Porque hay mucho en el contexto de las artes plásticas, de las artes visuales, para mí hay muchísimo que buscar y que encontrar en relación a la escritura. De hecho, tú lo pones allí, hay mucha relación con Lezama Lima, pones como ejemplos a Lezama Lima y al Benjamin, el propio Walter Benjamin. En base a eso, de este libro que para mí tiene un valor muy, muy importante, voy a leer un poema tuyo que se han olvidado ponerte a leer, pero yo voy a leerte un poema.
que me encanta, ¿no? A propósito de la infancia. Fíjate esto que tú dices aquí. Cuando viajan, los poetas también olvidan, se deshacen de pesadas cosas, de un amor que se fue y que viajó también esa mañana, pero en otra dirección escapan de la imponencia de un compromiso molesto, aquí o allá, una imposibilidad, un reto, todo, la vida, y recuerdan el perro que tuvieron, y los tobos, y las palas para arena que tuvieron, y la vez que sacaron los pies por la ventanilla y una hermanita perdió un zapato que la brisa arrastró hacia la cuneta. Eso es una maravilla, Rafael, eso es una maravilla. Entonces, cuando pienso en esto, que los poetas se tienen que deshacer de cosas pesadas, me preguntaba yo, y medio lo respondiste, pero quiero que ahondes por lo siguiente. Entre las cosas pesadas de los poetas, ¿será que habrá que deshacerse de la imposición de las vanguardias? Y me explico un poquito, me explico. Tú hablas, bueno, la experiencia de las vanguardias, que ya tiene más de 100 años, fíjate que el surrealismo tiene más de 100 años, los primeros collages tienen más de 100 años, el cubismo tiene más de 100 años, o sea, fíjate que estamos hablando de cosas que fueron vanguardia y tienen más de 100 años, y el grupo Tráfico, que fue una vanguardia, tiene más de 40. Entonces, tú te planteas allí en términos de que la vanguardia llega como a romper, ¿no? Como a darnos otra realidad extraída de una especie de realidad impuesta, fantasiosa, ¿no? Pero me pregunto, y la vanguardia también nos genera otra realidad fantasiosa, impone también una realidad fantasiosa, esa es una de las preguntas, ¿no? Eh, Ese deshacerse de cosas pesadas en este momento. Fíjate que tú lo dices muy bien. Por ejemplo, los jóvenes surrealistas respondían a un momento histórico de Occidente, a un momento en que las cosas empezaban a desmoronarse y a cambiar. Y entonces yo me pregunto, y ahorita que ya se ha desmoronado todo, las mismas vanguardias, como tú bien dices, derivan o devienen en esqueletos, en el mejor de los casos, o en cosas muy rígidas, o en imposiciones doctrinarias. Entonces yo me pregunto, ¿sigue siendo subversivo? ¿Es posible ser subversivo en la posmodernidad cuando ya no es que hay escombros, ya no es que hay basura, ya es polvo cósmico, eh, radiactividad? ¿Qué crees tú? Bueno, si tenemos fe en la vida, por supuesto que hay que ser subversivos. No podemos dejar de ser subversivos en alguna medida de nuestra experiencia cotidiana. El mundo está mal hecho, sigue estando mal hecho, siempre fue una porquería, como dice el tango, ¿verdad? Y bueno, nuestro llamado como inteligencias y como sensibilidades cultivadas es precisamente no dejar que muera la necesidad de transformar lo que está mal. Y eso no se va a perder nunca, aunque fracasen las utopías, aunque fracasen las vanguardias, aunque se apelmacen los paradigmas con los cuales se rompieron estructuras y se han consolidado y se han congelado y ya no son efectivas, precisamente de eso se trata, de volver a romperlas y seguir adelante avanzando hacia nuevas formas de esperanza, porque si no, ¿cuál es la forma de vivir que vamos a defender? ¿Aceptar lo inaceptable y decir amén? ¿O sublevarnos de la manera más sutil La posible en pregunta sería, contextos? Ajá. ¿cómo uno, o sea, cuál será la sublevación? Tú como poeta visionario, ¿cómo, cómo tiene No, que ser no. Una de la las nueva cosas, visión? querida Ana María, una de las cosas de las que hay que deslastrarse, o como tú decías con el poema, cosas que se dejan atrás, una fundamental es la grandilocuencia. O sea, nuestra tarea es sutil y mínima.
pero continua. ¿Listo? Me encanta lo que dices porque muchas veces una de las de los devenires de una vanguardia puede ser la grandilocuencia, ¿no? Bien interesante, ¿no? Lo que Claro. dice. Cuando hablas del collage, que es interesantísimo, toda la evolución del collage y el collage como arte, que, bueno, es una maravilla lo que tú pones acá. Hablas de la melancolía. Eso también me llama mucho la atención porque tú dices, te cito, la melancolía que impregna la experiencia del collage tiene que ver con esa sensación que producen siempre los fragmentos pensados como parte desmembrada de un cuerpo unitario. Y ahí vuelvo a lo mismo en esta actualidad que estamos viviendo, o sea, la sensación de la fragmentación de todo y la mínima estabilidad en medio de su irremediable desamparo. De nuevo, la melancolía va a estar unida siempre a esa pulsión utópica. Es posible que la melancolía sea una impulsora. Eso sería, desde un punto de vista psicológico, muy interesante, la melancolía como impulsora. Claro, tú lo debes saber como analista. No hay nada más catalizador de reacciones que la melancolía. La melancolía Ujú. te empuja. Bueno, si no te aplana y te destruye, ¿verdad? Una melancolía de la que puedas elaborar. Y nosotros tenemos herramientas para elaborar la melancolía. Tenemos muchas razones para estar melancólicos hoy día, por muchas razones, lo sabemos, no hay que nombrarlas. Hay razones para estar melancólico, por estar cabizbajo, contemplativos, mirando hacia la tierra, ¿verdad? Tratando de encontrarle sentido a lo que no tiene sentido. Y ese es el primer motor de cualquier reacción de elevación, de salir de las trampas de la historia, de Eh, manera muy tangenciales, porque no somos héroes. Estás tocando el punto que Kierkegaard llamaba la razón estética, justamente. Utilizar la angustia como un elemento impulsor hacia la estética. ¿Sí? Muy, Claro, si no te hundes, lo que decías, Rafael, si no te hundes en la melancolía sería el gran impulsor, ¿no? Y el Claro. gran impulsor a buscar los orígenes de las vanguardias, ¿no? Aquí de nuevo sería interesante, así como el Renacimiento buscó en Grecia, en la antigua Grecia, y luego los prerrafaelitas buscan en ir antes de Rafael Sanzio, es decir, vamos al origen de las vanguardias, ¿no? Y entonces, mientras tú hablabas de melancolía, recordaba a nuestro querido Armando que decía la risa, ¿no? La risa como salvadora. Entonces, vemos en Rafael Castillo, con esto que estás diciendo, una cosa muy interesante, porque tú eres un gran generador de buen humor y de risa, ¿no? O sea, que también tienes el impulso del goce, ¿no? Del gozo, para no entrar en lo lacaniano. Por último, hay otra cosa que me interesa aquí, que la tengo así con estrellas y cosas extrañas para resaltarles, que dice, cuando Helderlin habla de los tiempos de penuria y de la noche que sigue a la huida de los dioses, está hablando del desamparo en un mundo que ha perdido toda religación sacramental con lo existente, toda religación sacramental con lo existente. Luego dice, este es un núcleo denso del sentimiento moderno de la existencia humana, que es la pérdida de ese sentimiento de lo sagrado, ¿no? El collage es una encarnación de este sentimiento de constelación desesperada de los elementos dispersos que han quedado desprovistos de todo ligamento orgánico después de la catástrofe. Ya tú estás aquí ubicado en nuestro tiempo, ya es después de la catástrofe, no es después del día de. En este sentido, en él podemos leer, si queremos, una nostalgia religiosa y hablas de religión en los dos términos etimológicos, ¿no? Que es religare, lo que ya sabemos, ¿no? Religar y relegere,
que es volver a leer, ¿no? En este sentido, en este mundo roto que vivimos, eh, eh, retomar la idea de Helderling de los dioses perdidos, buscar a los dioses perdidos, eso no sería actualmente un germen de vanguardia, volver a sacralizar el mundo, encontrar lo sagrado en el mundo. Sí, posiblemente sí, creo que sí. Es una forma de oponerse al status quo de lo desacralizado, desacralizador. Me parece que Ujú, sí. Y por eso hay ujú. una figura tan importante para nosotros como Armando Rojas Guardia. Es decir, las enseñanzas de Armando en ese sentido, de una religación nueva en un contexto desacralizado y desacralizador. Esa es la gran herencia que nos deja Armando. Y bueno, no en balde fue miembro del grupo Tráfico. Y tú eres igual, tú dijiste porque eres muy humilde que habían tres grandes poetas, pero hay un cuarto gran poeta que es Rafael Castillo Zapata. Por favor, Rafael, No, léenos un suscribo, poema. La suscrito. verdad es Lé- que no. La verdad es que sinceramente no lo creo, pero bueno, se los bueno, agradezco pero como lo decimos amigos. igual, lo decimos. Vamos a Acuérdate que hacer los algo. poetas mienten, los Miéntenos, poetas, Rafael. Miénteme, Miente, claro. miénteme más. Enseñaste tu miénteme, maravilla. Pinocho. Como iba a decir Ana María, regálanos una lectura de alguno de tus malos poemas, por favor. Lectura, lea, que lea, que lea. Te Claro, puedo, no. te Yo puedo veo, pedir puedo hacer una petición para que leas. oye, ok, sí, De claro. tus obras completas, en la página 73 están las postales, ¿cómo es? Las antipostales venecianas, Ok. que, que son extraordinarias. Si lo puedes leer sería extraordinario. Esas obras completas no me gustan. Yo voy a hablar con Luna para que las llame obras Obra reunida, poesía reunida. incompletas, porque todavía falta Rafael Castillo Se Zapata. llama poesía reunida, no completa. Poesía reunida, sí, Sí, Reunida, o sea, religada. religada. sí, bueno, fíjate, yo he estado trabajando con mi poesía reunida para armar otro librito y porque una editorial me lo está pidiendo y no quería repetir otra vez una poesía reunida, pero yo no tengo poemas nuevos, ¿verdad? Entonces estoy haciendo un trabajo de arquitectura de recomponer la poesía reunida de otro modo, como si fuera un libro distinto. Eso no puedo decir más que eso ahora, pero digamos que yo conozco y soy consciente de mis limitaciones como poeta, es decir, no he producido lo que han producido mis colegas, mis compañeros del grupo, sea la obra completa o casi completa, que nunca estará completa porque siguen escribiendo, de Yolanda Pantin y de Igor Barreto, acaba de publicar un libro extraordinario, cuando hace poquito ya habíamos leído su poesía reunida y después de eso ha escrito tres grandes, magníficos libros. Yo no, a mí se me secó esa fuente y yo lo que estoy es como, digamos, rumiando lo que tengo, este poquito de cosas que hice en 40 años, que son 200 páginas, 200 páginas de poesía en 40 años. No importa, ¿verdad? Porque tampoco la cantidad tiene nada que ver en esta experiencia. Pero sí es un indicio también de, bueno, cómo yo me he enfrentado a la tarea de escribir poesía. He escrito poco y por lo tanto este trabajo que me exige crear otro libro a partir de lo que tengo se parece mucho al trabajo con el collage. Así, ¿cómo hago con los fragmentos de lo que ya tengo para componer una cosa nueva? O, Ujú. o de que cree otra experiencia de lectura. Y creo que lo voy a lograr. Vamos a ver. En todo caso, porque ya se está acabando el programa, porque ya es suficiente, no hay que ser tan excesivo con el público. Miguel ya tiene sueño, él está ahí anotando cosas con lapicito, pero ya está un poco cansado. Y me imagino que todos los demás, los que no cenaron, quieren cenar, como es mi caso.
aunque estoy aquí paladeando un vinito, muy contento de estar con ustedes y de esta experiencia que al principio me sentía un poquito aprensivo, lo voy a confesar, que yo siempre estoy del otro lado, yo soy el que pregunto, yo soy el que conduzco y en este caso yo me entregué a la benevolencia de mis tres amigos. Y bueno, les agradezco muchísimo la invitación y cómo me han tratado esta tarde, esta noche. Y bueno, para cerrar esta perorata, porque si no empiezo a llorar, vamos a leer Antipostal de Venecia. Antipostal de Venecia. Venecia se hunde bajo el paso de esos japoneses que pasan, pisan, españoles que posan, instantáneas y postales, alemanes sudorosos, norteamericanos que sonríen, ropa playera, sandalias, sol. Y yo no veo el brillo sereno, la bruma clara que decían los vapores de luz de la Venecia imaginada. Veo una torre torcida a lo lejos, la humedad ruinosa que se esparce lenta, la amenaza amarilla del siroco, un espejismo, nada. San Marcos, invadido por los vendedores de abanicos y recuerdos, se quiebra sobre su piedra en el agua quieta, verde y sin aspavientos de Venecia. Los célebres leones de la piazza, alados, se los llevó el diablo en sus sopores. Mis ojos no reconocen la ciudad que soñaban en ese pobre simulacro de canales y de góndolas. Como verás, no eran esto en lo que yo pensaba, en este hervidero de mercado, ni en estos motores fuera de borda rugiendo, ni en esta necesidad desesperada de una Coca-Cola sobre la baranda negra de un Rialto sin hechizos, ni en estas montañas de figuritas de Murano, ni en estas pizzas infames, ni en este calor. No encontré en las noches de Venecia ningún Tazio, ni aun entre los cuerpos de los más apetecibles muchachos, de los más dados, peligrosos, activos, que son, a fin de cuentas, Mahler, Mann, Visconti, frente a esa imagen clara de tu cuerpo, de ti que no pudieron apagar ni viaje, ni distancia, ni pena, desamor o olvido. Extraordinario. Dios, maravilloso, maravilloso. Bueno, querido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a leer algunos A dar las gracias, chicas, que estoy por emocionado. Dios, La parte por postal. Dios. La Cónchale, gente está vale. emocionada, la gente está emocionada con Rafa. Mira, Marina está a punto de llorar y todo. No, Asomen su aquí hay cara, uno. querida Cecilia, querida Graciela, Lucía, Inés, tantos amigos queridos, no los puedo nombrar todos, en esta vaina no se ve. Ana María, lee, pues. El micrófono, Rafa, el micrófono, el micrófono. Bueno, mira, que hay de todo, porque Juan Martins, sensualidad del lenguaje, Benjamín Martín, gracias siempre, Rafa, bravo, extraordinario, maravilloso. Aquí todos los tienes postrados, tus alumnos. Yoyana dice, escuchar a Rafael es un deleite, es un viaje por la esencialidad poética, los fundamentos de la cultura, es un venezolano excepcional, con una inteligencia exquisita, una cátedra lúdica y profunda. Lúdica es la palabra que le pega muy bien a Rafael. Roger Ramírez desde Chile, me quedo con el collage de la melancolía que nos salva y la risa que nos rescata y equilibra. Gracias, Rafael. Siempre será un placer escucharte y aprender de ti, dice María Carla Picón, Cecilia Hedge, mil gracias por esta excelente clase. O sea, hay mucho
admiración como docente, Rafael, eso es bellísimo. Luna, nuestra querida editora, dice que eres un pensador y un poeta esencial y un pensador imprescindible. La experiencia de publicar su poesía reunida fue grandiosa. Sus poemas llevan a reflexionar sobre la precariedad y la voluptuosidad de la palabra. Leerlo emplaza, interroga, escruta en la vida sus razones, pasiones, desvaríos, como buscando no sucumbir ante las desviaciones de la sobreabundancia del lenguaje en la poesía. Nos dejamos sorprender con su palabra novelada que ya se asoma en sus diarios. Bueno, aquí hay Gisela Capelín, nada que añadir, Ángela Campisi, Graciela Montaldo, todos están arrobados, Bueno, raptados por tu host, presencia. la host del encuentro me había censurado y no me permitía hablar. Así que algunas de mis palabras se perdieron, pero no sé qué le pasó a la host. Ahora puedo hablar de nuevo. Bueno, estoy muy contento de haber participado de esta, ¿cómo se llama? Bueno, De este rendezvous. Y bueno, feliz de ver a mis amigos que están fuera y los que están cerca, adentro. Y nada, me alegro que hayamos podido compartir una horita de, de alegría juntos. gracias, Rafa, una vez más. Gracias, Gracias a todos Rafael, gracias. por acompañarnos. Y la próxima semana, Ana María, ¿quién va a estar con nosotros? No, que lo diga Edgar. No, 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 que lo digas tú, que eres la No, no, Empie- no, que lo empie- diga yo. única. Empieza por Gisela y termina por Capellín. A ver, ¿quién es? Empieza por Gisela y termina por Capelín, no sé. Por ahí está, por ahí está. Por ahí anda ella. Bueno, los esperamos la próxima semana. Rafa, de nuevo, 1 millón de gracias por este Gracias. encuentro exquisito. Gracias a todos por acompañarnos y ya saben, la grabación, Gaby, que está escondida ahí detrás del logo de Cultura Mundis, para mañana nos la va a tener. Que tengan una feliz noche todos.